cosa que tenéis que saber es que si os gusta el dinero, os gusta tener capacidad adquisitiva, os gusta manejaros con el dinero, tenéis que saber ganar, pero es muy inteligente también saber gastar. De nada te vale tener muchísimo dinero y no usarlo, no gastarlo y tenerlo de adorno en el banco. Porque lo que estás diciendo a esto es que es dinero estancado, y dinero estancado, agua estancada no mueve molino. Entonces el dinero no hay que tenerlo estancado. El dinero hay que usarlo. Es inteligente también saber mandarle al universo esa frecuencia de tengo dinero, lo puedo gastar y me siento bien. Porque cuando te sientes bien, el universo te da más. ¿Vale? Entonces, no hace falta que seáis millonarios para poder ir a una tienda de lujo y sentiros bien. No hace falta que tengáis algo muy grande o que sea, no hace falta nada para poder iros a dormir y practicar antes de dormiros en este estado Sats, ver una imagen de aquello que queréis sin ninguna limitación, porque no tenéis ninguna limitación, porque podéis conseguir todo lo que queráis y todo va a depender de ti, ¿vale? Entonces no te pongas tú los límites, porque si nadie te los pone, no te los pongas tú. Vamos a ser un poquito inteligentes en esto. Lo que nos dice Neville Goddard es que te imagines por las noches como que estás trepando una montaña, como que estás escalando una ladera en bucle, escalando, subiendo, mejorando cada noche. Es como aquello que nos decían de ponte a contar ovejitas, pero realmente ovejitas no queremos manifestar. Lo que queremos es ver claramente por la noche antes de irnos a dormir aquello que queremos ver muy pronto en nuestra realidad. Entonces, pon la imagen de aquello que quieras, de aquello que mejor te funciona a ti mismo, de aquello que quieras conseguir. Ten la imagen clara, ¿vale? Que sea siempre la misma, que la puedas repetir y que la reconozcas, que la tengas ahí contigo y que sepas que esa es tu imagen, que la tengas clara. Lo que va a pasar y lo que puede pasar, y es normal, no pasa absolutamente nada, es que sientas que cuando te vas a la cama y te pones esta imagen y empiezas a sentirla y te sientes muy relajado, muy a gusto, es que sientas que te estás quedando dormido y obviamente te vas a acabar quedando dormido. No pasa absolutamente nada, es parte del proceso y una vez que tú estás dormido, con tu imagen en la cabeza, tu mente subconsciente es la que se encarga de hacer todo el trabajo por ti. Está trabajando toda la larga noche para traerte aquello que tanto estás deseando. Entonces no intentes no dormirte, no te sientas mal por dormirte, es normal y es lo que tiene que pasar. Te vas a dormir, pero tu mente subconsciente está trabajando por ti siempre para traerte aquello que deseas. Uno de los pasos más importantes aquí es el hecho de saber que aquello que deseas, aquello que estás viendo ya es tuyo. Eso que estás viendo en tu imagen no es algo que alguien tiene, eso no es algo que quieres conseguir, eso no es algo que no te pertenece. Eso que estás viendo en la imagen, eso que estás viendo con tanta claridad es algo tuyo, es algo que ya te pertenece, es algo que es tuyo, que eres el dueño de eso, que ya lo tienes. Tienes el sentimiento de deseo ya cumplido. Eso es algo tuyo que te pertenece. Te voy a decir que el método SATS funciona perfectamente, perfectamente. Hoy es la noche de San Juan, ¿vale? La noche del 23 al 24 de junio es la noche de San Juan. Entonces es la noche en la que podemos hacerlo para que se nos manifieste muchísimo más rápido. Es como un pequeño boost, es como un impulso a nuestra manifestación. Hay ciertas noches que tienen una energía especial, más mística, que tienen una potencia energética más mágica, que podemos utilizarlas a nuestro favor para manifestar. Por ejemplo, yo en estos días de mediados del solsticio de verano, la energía que siento es reparadora, nueva, es como una energía de fuerza, de venga, empezar, de cambio, de hacer como release de los pesos que llevaba, de quitármelos de encima, de empezar a crear otra vez cosas nuevas, a escalar más alto, más fuerte que nunca, a llegar más alto, a llegar más lejos. Es como un chute de energía, de poder, de fuerza que me da. Que este día es muy positivo para hacer nuestras manifestaciones y espero que podáis probar el método SATS de Neville Goddard en el día de hoy porque os va a servir de una manera muy fuerte. Nada me haría más feliz que ver vuestras
opiniones, sensaciones, si conocéis este método y si os ha funcionado. Me haría muy feliz saber que os ha funcionado. Ponme cómo te ha funcionado y cómo lo hiciste, y sobre todo cuántos días tardó en llegar a aquello que habías pedido al universo. Tengo que decir que os estoy hablando de practicar este método antes de iros a la cama. Posición muy cómoda, a punto de dormir, pero también lo podéis practicar en la ducha cuando os está cayendo el agua fría en la cabeza, porque tenemos un punto energético en la cabeza que es muy relajante, muy reparador y nos puede hacer entrar en un estado sats muy fácilmente. Para mí la ducha es uno de los momentos favoritos para visualizar esta imagen, tenerla en mi cabeza y repetirla en bucle. Me funciona muy bien y es una de las que más me funcionan porque yo soy muy de agua también. Funcionan los dos, pero a mí el momento de la ducha y el de antes de ir a dormir son mis favoritos absolutos. Y os voy a seguir hablando del método SATS porque es realmente interesante y es realmente efectivo. Nos vemos muy pronto y besitos.